La pauta del día se ha cumplido sin novedad. La programación hasta las 9 a.m. de mañana está en proceso.
comunicación con personal. Le ruego envíe el orden de programación al archivo de cintas. Este material es el resultado de una profunda investigación sobre el estado del único centro de producción activo. Estimados colegas, antes de comenzar con este informe, sería conveniente retroceder un poco en el tiempo para conocer los antecedentes de esta investigación. Luego de debatirse por años, en una guerra fría, costosa y sin ningún resultado positivo, las dos grandes potencias optaron por la firma de un acuerdo secreto a comienzos de 1950. El planeta quedó dividido entonces en dos compartimientos socioeconómicos opuestos. En lo que respecta a nuestro informe, nos ocuparemos del desarrollo de este proceso en Occidente. Las primeras medidas que se tomaron fueron drásticas. Se suprimieron las divisiones políticas y las fronteras convencionales. Las clases dirigentes fueron depuradas y como consecuencia directa de esto, los antiguos gobiernos fueron reemplazados por directorios de producción. Su tarea era fiscalizar las neocorporaciones. En otras palabras, se realizó un nuevo ordenamiento que apuntaba a la producción de bienes de consumo. Sin duda, esta filosofía contaba con una sólida base y un claro objetivo: el consumo. Una simple observación de este periodo nos indica que el valor preponderante, convertido en la meta social de cada individuo, era el consumo, o más precisamente, los objetos de consumo. Todo giraba en torno a ellos, y eso constituyó el fundamento de una nueva forma de vida. La publicidad se convirtió en la herramienta de apoyo más efectiva, aunque en realidad fue el factor desencadenante de esa necesidad febril por poseer lo último en el mercado. La invasión de íconos comerciales en los medios de comunicación provocó una planificada carrera irreflexiva por comprar y tirar. Todo lo viejo se desechaba y era reemplazado de inmediato por lo nuevo. El crecimiento de este ritmo desbordó el control de los directorios y la capacidad de las factorías. El efecto boomerang de la publicidad logró lo que menos se esperaba: la quiebra total y la desactivación de las factorías como consecuencia de la demanda indiscriminada. De un día a otro la gente tiró sus bienes y cuando se dirigió a los centros de aprovisionamiento encontró los aparadores vacíos. Traten de ubicarse en esta situación. Sin explicación alguna, la razón de su existencia se había esfumado. El desequilibrio psicológico llevó al suicidio y a reacciones sociológicas no previstas. Fue el inicio de lo que dio en llamarse el coma de consumo. Al llegar a este punto, el estado de las cosas no hacía prever el curso que tomarían los acontecimientos en un futuro cercano.
imágenes, un programa o algo así. Y eso no estaba incluido en la programación. No entiendo. La sección de Atrax TV que se encarga de colocar los cassettes en las máquinas es archivo. Y el único archivero de cintas que estaba esta mañana de turno era usted. Sí, yo estuve en la mañana de turno, pero no puse ningún cassette que no estuviera en la planilla. Nadie más que el archivero de turno puede hacerlo. Debe haber sido un error, yo no. Pero es que si ese programa hubiera llegado a salir al aire... Eso es imposible. El proceso de sellado impide que se emitan las cintas que no han sido programadas. No me importa, las imágenes estuvieron allí y es mi responsabilidad. Pero le digo que fue un error, no es culpa mía. Mi obligación es informar al mediador de todas las cosas que no se ajustan a las reglas. Pero le repito que fue un accidente, ni siquiera sé de qué se trata. Me va a denunciar. No soy responsable, debe ser un error. Yo vi esas imágenes y eso no debería haber ocurrido. Por favor, no interrumpa su tarea. Como usted sabrá, no es muy común que una persona con el cargo de mediador visite esta sección. Normalmente confío las tareas de supervisión a los veedores o a los secretarios de área. Y créame, tengo plena confianza en ellos. La misma confianza que los directores tienen en mí. Hace unos días me llegó el informe anual del veedor de programación. En verdad tengo que felicitarla. Soy un jefe que reconoce el trabajo bien hecho. Y es usted una persona eficiente. Muy pronto recibirá un premio por su buen desempeño. Pero, señor, yo en realidad... Por favor, no tiene por qué agradecérmelo. Tal vez me expresé mal. Más que de un premio, se trata de un reconocimiento personal a su eficiencia. Bien, debo irme. Una vez más la felicito. Siga así. Nos volveremos a ver. No es algo que escape a su control, señor. De lo contrario, no se lo pediría. Sé que estamos en época de otorgar las asignaciones y creo merecer este premio. Yo podría encargarme de eso. Es cuestión de un simple cambio de turnos en las planillas. Muchas gracias. No voy a olvidar este gesto. Una comisión de especialistas de la cabecera del monopolio comenzó sus investigaciones para revertir este coma de consumo. La conclusión inmediata fue que el paliativo sería la recuperación de los bienes de consumo, aún en buen estado. Hubo un solo blanco en el centro de las soluciones: Atrax, una neocorporación que por su eterno déficit y sus grandes planicies había sido destinada a basurero del monopolio. En aquellos terrenos planos se erigían enormes colinas de trastos, desechados ya por la fiebre consumidora del norte. La única ocupación de los habitantes de la región era clasificar, con suma paciencia, esas montañas de basura. Sin embargo, una característica que a primera vista parecía parte de la anécdota fue la que revolucionó la era del postconsumismo. Debido a su eterno bajo poder adquisitivo y movidos por su deseo de consumir a la par de los hermanos del norte, los habitantes de Atrax desarrollaron en la clandestinidad una práctica modificada de consumo: la adaptoconservación material. Esta consistía en transformar con ingenio y alambre, como ellos mismos decían, elementos desechados en utilizables. Los atraxianos formaban un grupo social de tendencia conservadora y gran fervor religioso, que hizo de esta práctica una tradición cerrada y transmitida de padres a hijos. En resumen, la combinación de tamaña cantidad de objetos en desuso y el ingenio de esa práctica inocente
dio la respuesta a los especialistas para frenar el caos que se avecinaba. Atrax se convirtió en el único centro de adapto-conservación material. Sin embargo, el trabajo recién había comenzado. El reciclado exigía un alto grado de productividad por parte de quienes lo llevarían a cabo. Así se planteó la primera dificultad. La polución causada por las usinas y la alimentación artificial habían producido severas mutaciones genéticas. La capacidad de adaptación del organismo al medio ambiente se redujo en apenas 2 generaciones. La expectativa de vida media no superaba los 35 años. En muy pocos casos podía advertirse una variante de importancia que al final de cuentas no hacía más que confirmar la validez del promedio ponderado. Caramba, no hace falta trabajar con tanta velocidad. ¿Ya conoce la rotación del turno? Hasta luego, entonces. Informamos a usted que su asignación de cópula anual deberá realizarse bajo el número 9463031 con Mediator, sección Atrax TV. La cópula deberá efectuarse dentro de las 24 horas a partir de la recepción de este documento. Muy pronto recibirá un premio por su buen desempeño.
Una nueva serie de investigaciones, llevadas a cabo por los expertos en biología productiva de la cabecera del monopolio, dio como resultado un índice negativo en el intento de revertir las mutaciones genéticas, y menos aún en corto plazo. Fue el turno de la aviónica, y a partir de un punto de vista diferente, se juzgó más conveniente apuntalar artificialmente lo que ya era inconquistable en términos naturales. Como la alternativa era desviar toda energía humana hacia la productividad, se creó una alimentación rica en energizantes y en catalizadores de la actividad neuronal. Tanto el sistema cardiovascular como el aparato respiratorio habían sido dañados en su constitución celular y por ende en sus funciones. Para recuperar su capacidad se acopló un cardioactivador al primero y se decretó el uso obligatorio de respiradores para el segundo. Hasta allí se podría convenir que estaban biológicamente aptos, pero se hizo presente el más imprevisible de los obstáculos: el control psicológico de los individuos. Si nos remitimos a las experiencias, debemos reconocer que no fue difícil hallar una salida apropiada. Del estudio de su pasado se recabó el más valioso de los datos. De su existencia itinerante entre autoritarismos y populismos, se descubrió la eterna necesidad de una figura fuerte, del tipo paternal, que los guiara. Si a esto sumamos su religiosidad, bueno, no hubo dudas en el método a aplicar. Se estableció el sistema ya probado con éxito en el control de masas: el tutor portátil. Así es, señores, la vieja televisión de ida y vuelta, un monitor que penetra disfrazando su contenido y un sensor óptico que nos devuelve la lectura de las reacciones del individuo. A partir de esta estructura se atacó el punto álgido de la cuestión: la libido, energía inmanejable en un principio, pero con grandes probabilidades de desviarse a la productividad. No se pregunten cómo, pero la energía sexual transformada en creativa y productiva quedó asentada por el derecho a una única cópula anual, designada, con obligación a procrear 2 veces en toda la vida. No dejemos de lado otros factores que coadyuvaron a tan grande represión. Ciertos preceptos religiosos condenaban lo incorrecto de esta práctica como búsqueda del placer. Y lo más importante, la certeza de que más de una cópula anual significaba la autodestrucción por sobrecarga del sistema cardiovascular. Durante la puesta en marcha de esta política, rechazar una designación equivalía a suponer la existencia de una cópula clandestina, lo que recibía el castigo ejemplar de la castración. Sin embargo, el paso del tiempo hizo olvidar todo intento de transgresión, no porque la ley lo reglamentara, sino por algo de mayor peso: la autorrepresión. ¿Qué pasa? La cinta, ¿dónde está la cinta? Pero no puede denunciarme ahora. Es esta, ¿no es cierto? ¿Pero qué hace? Ese dispositivo envía las cintas al aire. No se preocupe, la responsabilidad es mía.
preceptos religiosos condenaban lo incorrecto de esta práctica como búsqueda del placer. Y lo más importante, la certeza de que más de una cópula anual significaba la autodestrucción por sobrecarga del sistema cardiovascular. Control maestro, buenas noches. Habla el mediador. ¿Quién dio la orden para que ese material saliera al aire? No lo sé, señor. Yo solo me encargo de chequear que la emisión sea lo más limpia posible. Escúcheme, detenga ya mismo esa grabación. Eso es imposible, señor. ¡Deténgala ahora mismo, ya! Lo lamento, señor. No podría hacerlo aunque quisiera. Usted sabe que el material que se difunde ha sido previamente sellado. ¿Cómo no lograr entonces una raza de individuos altamente productivos y de baja condición humana, con un alto sentido de la responsabilidad? Todo esto gracias al uso del blanco y negro, que distrae menos que el color, y a la minuciosa tarea subliminal de cada segundo de programación emitido por los tutores portátiles. Resumiendo, estimados directores, a pesar de tener medios adecuados para asegurar el orden ante cualquier eventualidad, el funcionamiento del aparato está protegido por la mayor de nuestras garantías: una generación de humanoides sin instintos, que hace que esto se constituya en el mejor de nuestros productos.